En la presente unidad abordaremos el tema sucesiones. Una sucesión es una aplicación del conjunto de números naturales en el conjunto de números reales, es decir, que podemos indicar que a cada número natural se le hace corresponder un número real. Los elementos de una sucesión se llaman términos y se denotan de la siguiente manera. Por A1 denotamos al primer término de la sucesión, por A2 al segundo término de la sucesión, por A3 al tercer término de la sucesión. De manera general, denotamos por An al enésimo término de la sucesión. A modo de ejemplo, vamos a considerar la sucesión de números impares, 1, 3, 5, 7, 9, donde sabemos que el primer término de la sucesión es 1, por eso lo denotamos por A1, el segundo término de la sucesión, que es 3, lo denotamos por A2, y así sucesivamente con cada uno de los términos de dicha sucesión. De forma particular, vamos a ver las progresiones aritméticas. Para abordar dicho tema, veamos el siguiente problema inicial. Su enunciado dice: la empresa Los Álamos S.r.l. ha contraído una deuda con el Banco de Entre Ríos para la ampliación de su local comercial. A la fecha, tiene un saldo pendiente de cancelación por un importe total de 56.610 pesos y el banco le ofrece abonarlo en 18 cuotas mensuales y consecutivas que se incrementan mensualmente con un monto constante, siendo el valor de la última cuota de 5.440 pesos. La empresa desea conocer, para evaluar esta propuesta, cuál sería el valor de la primera cuota a abonar y el importe en que se incrementa mensualmente. Como datos, podemos observar que en el enunciado se menciona el monto total de la deuda que tiene la empresa, que es de 56.610 pesos. A su vez, se menciona la cantidad de cuotas mensuales consecutivas en que se cancelaría el monto adecuado, que son 18 cuotas. Por otra parte, podemos observar de que las cuotas se incrementan mensualmente con una cifra constante y además se indica que el valor de la última cuota a pagar es de 5.440 pesos. A partir de esta información, la empresa quiere evaluar la propuesta de financiación que le ofrece el banco, para lo cual desea determinar el valor de la primera cuota a abonar y el importe en que se incrementa mensualmente. Como se mencionó previamente, el banco le ofrece a esta empresa cancelar su deuda a partir de 18 cuotas mensuales y consecutivas. Es decir, estamos hablando de una sucesión, ya que a cada número natural, a cada cuota, le vamos a hacer corresponder un número real, que es el monto de cada una de estas cuotas. Además, sabemos que el valor de la última cuota a pagar es de 5.440 pesos. Por otra parte, se sabe que esta sucesión se caracteriza porque las cuotas se incrementan mensualmente con una cifra constante. Vamos a llamar esa cifra constante por D. Y por último, podemos mencionar a partir de los datos que el monto total de la deuda, es decir, si sumamos cada una de estas cuotas, nos da un total de 56.610 pesos. Esta suma la vamos a denotar por S sub 18, ya que vamos a sumar los 18 términos de esta sucesión y vemos que es equivalente a 56.610. Ahora bien, debemos calcular el valor de la primera cuota a abonar, es decir, el valor que toma el primer término de la sucesión, el cual denotamos por A sub 1.
A su vez, debemos encontrar el importe en que se incrementa mensualmente esta cuota, es decir, el valor que toma D. Para dar respuesta a estos interrogantes, vamos en primer lugar a ver las características de una progresión aritmética y a continuación vamos a deducir algunas fórmulas que nos van a permitir resolver el problema planteado. Sucesiones o progresiones aritméticas. Una sucesión se dice que está en progresión aritmética si la diferencia entre dos términos consecutivos cualesquiera se mantiene constante, lo cual podemos denotar simbólicamente de esta manera. A D se llama diferencia común, la cual puede ser mayor a 0, igual a 0 o menor a 0. También podemos escribir la igualdad planteada de la siguiente manera, es decir, a cada término de una sucesión aritmética lo podemos obtener sumando al término anterior una constante, la cual hemos denotado por D. A modo de ejemplo, consideremos la sucesión que tiene por términos 2, 4, 6, 8, 10, 12. Podemos observar que si hacemos la diferencia entre dos términos consecutivos cualesquiera, a modo de ejemplo, la diferencia entre 4 y 2 es 2, la diferencia entre 6 y 4 es 2, la diferencia entre 8 y 6 es 2, y así sucesivamente, podemos concluir de que se trata de una progresión aritmética, ya que la diferencia entre dos términos consecutivos cualesquiera se mantiene constante y esta diferencia en este caso es igual a 2. Veamos un segundo ejemplo. Consideremos la sucesión que tiene por términos 6, 3, 0, menos 3, menos 6, menos 9. Podemos observar que cada término de esta sucesión lo podemos obtener sumando al término anterior una constante. Si a 6 le sumamos menos 3, nos da el siguiente término que es 3. Si a 3 le sumamos menos 3, nos da 0. Si a 0 le sumamos menos 3, nos da menos 3. Si a menos 3 le sumamos menos 3, nos da menos 6. Y así sucesivamente. Por lo tanto, podemos concluir que también se trata de una progresión aritmética y en este caso la diferencia es igual a menos 3. Término general de una progresión aritmética. Hemos visto que a cada término de una sucesión aritmética lo podemos obtener sumando al término anterior una constante. Por lo tanto, al segundo término de una progresión aritmética lo podemos encontrar a partir de la suma entre el primer término de dicha progresión y una diferencia, una constante que vamos a denotar por D. A continuación, si consideramos el tercer término de una progresión aritmética, sabemos que este va a ser equivalente a la suma entre el término anterior, que en este caso sería el segundo término, y esta constante, esta diferencia D. Pero hemos mencionado previamente que el segundo término de la progresión aritmética es equivalente a el primer término más esta constante D. Por lo tanto, podemos concluir que el tercer término de la progresión aritmética es equivalente a el primer término de dicha progresión más 2 veces la diferencia. Continuando este desarrollo, podemos indicar que el cuarto término de la progresión aritmética va a ser equivalente al tercer término más la diferencia y, como hemos mencionado previamente, el tercer término de esta progresión es equivalente a la suma entre el primer término de la progresión y 2 veces la diferencia. De esta manera concluimos que el cuarto término de la progresión aritmética es equivalente a el primer término de dicha progresión más 3 veces la diferencia. Luego podemos intuir que la ley de recurrencia es la siguiente. Podemos indicar que el enésimo término de la progresión aritmética es equivalente a el primer término de dicha progresión más el producto entre n-1 y la diferencia. A partir de la igualdad que hemos deducido previamente para hallar el enésimo término de una progresión aritmética,
Vamos a ver los siguientes ejemplos. En la primera consigna se nos pide hallar el término general, es decir, a sub n, el enésimo término de una progresión aritmética, de término 6, 3, 0, menos 3. Podemos observar que el primer término de dicha progresión aritmética es 6, por lo tanto, a sub 1 es igual a 6 y que la diferencia es igual a menos 3. A partir de dichos datos podemos reemplazar en la igualdad vista previamente y decir que el enésimo término de la progresión aritmética o el término general va a ser igual a 6 más el producto entre n-1 y menos 3. Vamos a trabajar algebraicamente, en este caso aplicamos la propiedad distributiva de la multiplicación respecto a la diferencia y nos queda que el término general de la progresión es equivalente a 6 menos 3n más 3 y a continuación, asociando términos semejantes, nos queda que el término general es equivalente a la diferencia entre 9 y el triple de n. Por lo tanto, podemos concluir que el término general de la sucesión dada es a sub n igual a 9 menos 3n. Como segundo ejemplo, vamos a considerar la consigna encontrar el número que ocupa el lugar 37 en la sucesión, que tiene por términos 8, 11, 14, 17, 20. Podemos observar que el primer término de dicha sucesión es 8, es decir, a sub 1 es igual a 8, y que en este caso la diferencia es igual a 3. Luego vamos a expresar el término general de esta progresión aritmética, por lo cual vamos a indicar esta igualdad que vemos en pantalla, es decir, el término general o el enésimo término de esta progresión es equivalente a 8 más el producto entre el anterior de n y 3. Operando algebraicamente y asociando términos semejantes, obtenemos que el término general de esta progresión aritmética es equivalente a 3n más 5. En este caso en particular se nos pide encontrar el número que ocupa el lugar 37 en la sucesión. Por lo tanto, hacemos n igual a 37 y reemplazamos en la última igualdad hallada. De esta manera podemos observar que a sub 37, que esto nos está indicando el número que ocupa el lugar 37, ya que a sub 37 es el término número 37, nos da igual a 116. Suma de n términos consecutivos de una sucesión aritmética. Vamos a comenzar considerando el interrogante. ¿Cuál es el resultado que se obtiene al sumar los primeros 100 números naturales? Es decir, en este caso estamos hablando de una sucesión aritmética y lo que queremos hacer es sumar los primeros 100 términos de esta sucesión y es por eso que lo podemos denotar por S sub 100. Ahora bien, para responder a esta pregunta, lo primero que se nos puede ocurrir es ir sumando uno a uno dichos números, lo cual, sea que lo hagamos con la ayuda de la calculadora o mentalmente, puede que nos demande cierto esfuerzo, el cual probablemente se podría simplificar aplicando alguna que otra técnica matemática. Mientras ustedes piensan alguna manera más sencilla de resolver este problema, aprovecho a contarles que en 1786, en una clase de tercero de primaria, un maestro rural pidió a sus estudiantes realizar dicha operación. Para su sorpresa, un alumno halló la respuesta correcta en muy poco tiempo. Dicho alumno es hoy considerado el príncipe de las matemáticas y no es nada más ni nada menos que Gauss. Pero, ¿qué razonamiento pudo haber considerado? Una forma tal vez sencilla de dar respuesta a esta pregunta es observar que si sumamos el primer término de esta sucesión con el último, es decir, si sumamos 1 y 100, obtenemos 101. Lo mismo ocurre al sumar el segundo término de esta sucesión y el que se encuentra en la posición 99, ya que 2 más 99 nos da 101.
Podemos aplicar esto sucesivamente. 49 más 52 también es 101. 50 más 51 también es 101. Por lo tanto, podemos observar que sumar los primeros 100 números naturales equivale a sumar 50 veces 101 y esto da por resultado 5050. Otra forma de hallar la suma de los términos de esta progresión es escribir la suma dos veces, invirtiendo los términos en una de ellas, ya que sabemos que la suma cumple la propiedad conmutativa. A continuación vamos a sumar término a término y podemos observar que tenemos la suma de los primeros 100 números naturales más la suma de los 100 números naturales. Podemos denotarlo como dos veces la suma de los 100 primeros números naturales. 1 más 100 es 101, 2 más 99 es 101, 3 más 98 es equivalente a 101, 98 más 3, 101, 99 más 2, 101 y por último 100 más 1 es 101. De esta manera podemos observar que dos veces la suma de los primeros 100 números naturales es equivalente a 100 veces 101, ya que estamos sumando 100 veces el número 101. Luego podemos concluir. Previo a eso, podemos observar que a 101 lo podemos escribir como 1 más 100, ya que sería el primer número natural y el último número natural que estamos sumando en este caso, el primer término de esta sucesión aritmética y el último. Y luego de aquí podemos concluir que la suma de los primeros 100 números naturales es equivalente a la mitad del producto entre 100 y la suma entre 1 y 100. Ahora bien, vamos a tratar de generalizar este hecho, o sea, dar respuesta al interrogante: ¿cuál es la suma de los términos de la progresión aritmética a sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub n menos 1, a sub n? Bien, vamos a denotar por S sub n a la suma de los n términos y vamos a escribir la suma dos veces invirtiendo los sumandos en una de ellas, ya que sabemos que la suma cumple con la propiedad conmutativa. De esta manera, al sumar miembro a miembro, podemos visualizar que en el primer miembro de la igualdad, al sumar, obtenemos dos veces la suma de estos n términos, a sub 1 más a sub n, a sub 2 más a sub n menos 1, ¿sí? Y así sucesivamente. Podemos observar que estos n paréntesis son sumas de términos equidistantes de los extremos. En una sucesión aritmética, dichas sumas siempre coinciden con la suma entre a sub 1 y a sub n, o sea, el primer término que estamos considerando y el enésimo término, ¿sí? Esto se dio en el ejemplo que hemos visualizado previamente al considerar la suma de los primeros 100 números naturales. Luego podemos observar que dos veces la suma de n términos es equivalente al producto entre n y la suma entre el primer término de la sucesión aritmética y el enésimo término. A continuación, si despejamos la suma de n términos, podemos concluir que es la mitad del producto entre n y la suma entre el primer término de la sucesión y el enésimo término. Retomemos el problema inicial. Recordemos que en el mismo se ha mencionado de que el Banco de Entre Ríos le ha realizado una propuesta de financiación a una determinada empresa para cancelar una deuda. En esta propuesta se mencionaba que las cuotas se incrementan mensualmente con una cifra constante. Podemos identificar de esta manera que se va a tratar de una progresión aritmética. Por otro lado, se mencionaba que la cantidad de cuotas mensuales son consecutivas y que el total es de 18 cuotas.
El monto total de la deuda que tiene la empresa es de 56.610 pesos. De esta manera podemos identificar que la suma de los primeros 18 términos de esta sucesión es de 56.610. Y por último vamos a recordar que el valor de la última cuota a pagar es de 5.440 pesos. De esta manera podemos denotar que el término número 18, es decir, A sub 18, es igual a 5.440. Como consigna, teníamos que calcular el valor de la primera cuota a abonar, la cual denotamos por A sub 1, es el primer término de esta progresión aritmética, y luego debemos encontrar el importe en que se incrementa mensualmente. Es decir, debemos encontrar la diferencia de la progresión aritmética, la cual denotamos por D. A partir de lo mencionado previamente, vamos a recordar que la suma de n términos consecutivos de una sucesión aritmética puede calcularse a partir de la igualdad que se muestra en pantalla. En nuestro caso en particular vamos a hacer n igual a 18 y de esta manera obtenemos que S sub 18 es igual al semiproducto entre 18 y la suma entre el primer término de la sucesión y el término número 18. A continuación, podemos reemplazar en esta última igualdad por los datos brindados en el enunciado del problema. Es decir, sabemos que la suma de los 18 primeros términos es igual a 56.610. Además, sabemos que el término número 18 es 5.440. Una vez que hemos reemplazado como corresponde, vamos a despejar el primer término de la sucesión, es decir, vamos a despejar A sub 1. Por lo tanto, en primer lugar, multiplicamos por 2 a ambos miembros de la igualdad, luego dividimos por 18 a ambos miembros de la desigualdad y por último restamos miembro a miembro 5.440. De esta manera obtenemos que A sub 1 es igual a 850. El primer término de esta sucesión es equivalente a 850. Recordando lo que significa A sub 1 en el contexto del problema, podemos dar respuesta al primer interrogante e indicar que la primera cuota a abonar tendría un valor de 850 pesos. Luego vamos a calcular la diferencia de esta progresión aritmética. Para ello vamos a recordar la igualdad que hemos planteado y que hemos deducido al momento de encontrar el término general de una progresión aritmética. Considerando n igual a 18, se obtiene la siguiente igualdad, es decir, el término número 18 es igual al primer término de la sucesión más 18 menos 1 por la diferencia. Vamos a reemplazar en esta última igualdad por los datos brindados en el enunciado, es decir, sabemos que el término número 18 de esta sucesión es equivalente a 5.440 y el primer término de esta sucesión es 850. Como hemos mencionado previamente, debemos encontrar D, la diferencia de la progresión aritmética. Por lo tanto, vamos a despejar dicha incógnita. En primer lugar, restamos miembro a miembro 850 y luego dividimos ambos miembros de la igualdad por 17. De esta manera obtenemos que la diferencia de esta progresión aritmética es equivalente a 270. Respondiendo al interrogante planteado en el problema, podemos indicar que mensualmente el importe se incrementa en 270 pesos.